Bien, y vamos a dar inicio a la clase de hoy. Lo que nosotros estuvimos viendo fue de los pronombres. Ya tenemos nosotros pronombres. ¿Qué son los pronombres? Los pronombres son yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ellos. Eso vendrían siendo los pronombres, ¿ya? Vimos entonces, hemos visto los pronombres en inglés. Vamos a darle una pasadita a esto. Yo les voy a compartir la pantalla. Ya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, un momento. Acá en esto. Ya, ahora sí. Entonces tenemos los pronouns. En inglés pronombres dice pronouns. Pronombres tenemos, por ejemplo. Disculpe, ando como un poquito con dolor de garganta, así que voy a estar como haciendo ese sonido. Tenemos el primer pronombre I. Esa es la correcta pronunciación. Es una I mayúscula. Siempre el pronombre I se va a escribir con mayúscula. Aunque no esté después de un punto, aunque no haya iniciado la oración con eso, siempre va con mayúscula. I significa yo. Tenemos we, que significa nosotros. You puede significar tú, usted o ustedes. Tenemos she, que significa ella. He significa él. They significa ellos. It significa eso. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Lo voy a escribir igual. Tenemos I, que significa yo. Tenemos we, que significa nosotros. Tenemos you, que puede significar tú, usted o ustedes. Tenemos she, que significa ella. He significa él. They significa ellos. Y por último, it significa eso. It lo vamos a ocupar para todo lo que sea menos humano, es decir, para decir por objetos, por clima, por animales, ya cosas no tangibles, cualquier cosa lo podemos ocupar con el it, ¿ya? Cuando nos queremos referir a algo, en vez de decir el nombre de ese algo, podemos referirnos con it. Igual sirve para eso estos pronombres. En vez de yo decir el nombre de, por ejemplo, aquí tenemos Evelyn, yo puedo decir en vez de su nombre Evelyn, puedo señalarla a ella como she, como ella. Lo mismo para un varón, he, ¿ya? En eso constan los pronombres, ¿ya? Entonces tenemos I, we, you, she, he, they, it, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí? La idea es que yo cuando les vaya preguntando... Sí, profesores, gracias. Gracias. La idea es que vayan respondiendo por qué, porque si no yo avanzo y ustedes van a quedar atrás. Sí, Continúo. entendido. A ver, un momento. Ya. Luego, dentro de estos pronouns, tenemos también lo que es el verbo to be, o verb to be, ¿ya? ¿Qué significa verb to be? Verbo to be. El verbo to be es el verbo ser o es el verbo
estar. ¿Ya? Verbo to be, el verbo to be, este en realidad es el verbo be. Este es el verbo be. El verbo be es el verbo ser, significa o estar. Ahora, ¿cómo lo hago con los pronombres? ¿Qué me quiere decir esto al unir el pronombre con el verbo to be? Vamos a ver qué quiere decir esto ahora. Tenemos, ¿para qué me sirve? Para poder yo decir yo soy o decir yo estoy. ¿Ya? Vuelvo a repetir. David, Vuelvo a repetir. empezó tu clase. Vuelvo a repetir. Disculpe, vuelvo a repetir, por favor, cuidado con el tema de tengan conciencia de que el ruido de casa desconcentra a los demás, no hace que la clase sea fluida, así que por favor atento de estar silenciado si tiene ruido en la casa o si hay otras personas, ¿ya? Entonces, ¿qué hago si yo junto un pronombre con un verbo to be? ¿Qué hace? Que con, por ejemplo, el verbo to be hay tres maneras del verbo to be. Tengo am, are, is. En vez de decir be, I be, por ejemplo, porque be significa ser o estar. Si yo quiero decir yo soy o yo estoy, yo no tengo que decir I be, sino que eso lo reemplazo por am, por are o por is. Todo depende con qué pronombre esté. En este caso, para el pronombre I, que significa yo, voy a ocupar am. La correcta pronunciación sería I am. I am. Significa yo soy o puede significar yo estoy. Luego tenemos el pronombre you. You que significa tú, usted o ustedes. En este caso, si yo digo you are, me estoy refiriendo a decir tú eres o tú estás, o usted es o usted está, o ustedes son o ustedes están, ¿ya? Luego tenemos he. El pronombre he significaba él. Entonces, si decimos he is, estamos diciendo él es o él está. She is significa ella es, ella está. Pronombre she significa ella, verbo is significa es o está. Entonces, ella es o ella está. It is, eso es o eso está. Tiene el pronombre it, que significa eso. Aquí volví a poner el you para que ustedes lo puedan ver de ustedes son o ustedes están, lo mismo que ya lo había explicado antes con el you. Con we, que es el pronombre nosotros. Si yo quiero decir nosotros somos o nosotros estamos, voy a decir we are. Pronombre they, que significa ellos. Si yo quiero decir ellos son o ellos están, voy a decir they are. ¿Sí? Esto es el tema del verbo to be. Existen tres maneras de escribir verbo to be. Am, are, is. Is lo voy a ocupar para tercera persona, se le dice. O sea que voy a ocupar para he, para she y para it. Para el resto voy a ocupar are, para you, para we y para they. Y solo am voy a ocupar con el pronombre I, que significa yo. Solo con I es am, ya no es con ningún otro, solo es I am. El are lo voy a ocupar con you, con we y con they. Y is voy a ocupar he is, she is, it is. O sea, con el pronombre él, ella y con el pronombre eso. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero decir yo estoy, por ejemplo, ahora, si yo le pregunté, ¿qué está usted? Yo estoy en clases, por ejemplo. Entonces, ¿usted cómo va a poder escribir eso? Voy a partir con I, am, yo estoy, ahí tengo yo estoy. Por favor, silénciese los que tienen ruido en la casa. Yo estoy en casa, house. Yo estoy en casa, yo estoy en clase, la había dicho. Ya, y clase. Hoy, ¿quién tiene ruido? Ya.
Entonces, I am in class, yo estoy en clases, ¿sí? Yo estoy en casa, yo estoy en clase, yo estoy en un auto, por ejemplo. In a car, yo estoy en un auto. No, debe estar durmiendo. No contesta Kevin, nada. por favor, ¿se puede Debe estar- silenciar? Gracias. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero decir, yo soy, I am, yo soy feliz. I'm happy. Yo soy feliz, por ejemplo. ¿Cierto? Ahí yo tengo, yo soy feliz. Entonces, yo soy feliz. Ahí apliqué entonces, ¿qué apliqué acá? Apliqué el pronombre I, apliqué el verbo ser estar, que es am en este caso. Entonces ahí ya tengo I am. Yo soy feliz. ¿Se da cuenta? En realidad el verbo to be, que es el verbo ser estar, es lo que más se ocupa. Ya por eso es importante saberlo, porque es el verbo que más se ocupa. Porque tú con eso tú puedes unir ideas, ya tú puedes unir con más verbos. Entonces por eso es importante este verbo principal. Entonces, por ejemplo, yo soy feliz. Tú estás en clases. You are in class. Tú estás en clases, por ejemplo. Tú estás en clases. Ahí. Por ejemplo, ahora con he. He is. Él está en el trabajo. In the job. Él está en el trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Con she, con ella. Vamos a escribirle acá al ladito la traducción de esto. Él está en el trabajo. Ahí. Con she. She is. Ella es. Ella es una profesora, por ejemplo, en mi caso. Ella es una profesora. She's a teacher. Ella es una profesora. Por ejemplo, con it, con eso. It is. Eso está cold. Por ejemplo, it's cold, puedo decir está frío. O puedo decir, o también quiere decir está frío. O sea, eso es frío. O eso está helado. O está frío. Por ejemplo, si yo quiero hablar sobre el clima, que hoy día está igual como un poquito frío. Entonces si yo digo it's cold, puedo decir está frío solamente. O está helado, está frío. Entonces, ¿qué quiero decir acá? Ni siquiera es necesario que yo tenga que decir literalmente eso está frío, por ejemplo. ¿Cierto? Si yo quiero hablar del clima, en este caso voy a ocupar it. Lo que pasa es que en inglés, aunque no, siempre tengo que ocupar un pronombre. Entonces el pronombre o lo ocupo de esta manera o lo reemplazo a lo que yo me quiero referir. Por ejemplo, yo, si quiero decir que hoy está frío, puedo decir it's cold, it is cold, o puedo decir today is cold. Entonces ese today va a reemplazar al it. Entonces siempre yo tengo que tener un pronombre y el pronombre lo voy a reemplazar por lo que yo me estoy refiriendo o si no lo tengo que escribir como acá. Si yo me quiero referir a she, a ella, en vez de decirle she, yo puedo decir por su nombre. Lo mismo que por he, en vez de decir he, puedo decir Pedro, por ejemplo. ¿Ya? A eso va. Que en vez de poner los pronombres, yo lo puedo cambiar a lo que yo me quiero referir. Pero si no estoy escribiendo de lo que yo me estoy refiriendo, si no quiero decir de lo que me refiero, tengo que utilizar sí o sí los pronombres. ¿Ya? Esos son algunos ejemplos. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo. Voy a dar un momento, por si alguien quiere copiar esos ejemplos, voy a dar un momento para que puedan copiarlo, ¿ya? De todas maneras, vamos a continuar todavía en esta imagen, porque voy a explicar el lado de acá.
Pero primero voy a dejar estos ejemplos para luego sacar los ejemplos y poner otros ejemplos, ¿ya? Así que les voy a dar un momento para quien quiera tenerlos también. Ya, continúo. Luego por el sector de acá tenemos la forma negativa. ¿Qué quiere decir la forma negativa? Quiere decir que cuando yo tengo un no hay. Por ejemplo, si I am significa yo soy o yo estoy, para yo poder decir yo no soy o yo no estoy, voy a decir I'm not. O sea, primero va el pronombre, luego va el verbo to be, y después del verbo to be al ladito viene la negación not. Pero yo, acá en este caso vio, por ejemplo, aquí hay una I, pero no está am, ¿cierto? No está am, sino que hay solo una M y hay una comita arriba que se le llama apóstrofe. Bueno, yo puedo acortar eso y utilizar una apóstrofe para eso. Esto sirve en inglés, ¿ya? Por lo general todo lo que se pueda acortar se corta. Entonces es más común ocupar I'm not que I am not, ¿ya? Es más común el I'm not. Acá, para decir tú no eres o tú no estás, yo voy a decir you aren't. Entonces, en vez de decir you are not, yo mejor lo corto y digo you aren't. Acá, para decir él no es o él no está, tengo he, el pronombre, voy a decir he isn't. Entonces, en vez de decir he is not, él no está o él no es, en vez de decir he is not, yo lo corto y lo dejo como he isn't. Con she, que es el pronombre ella, para decir ella no es o ella no está, voy a decir she isn't. Lo mismo, en vez de decir she is not, yo lo puedo acortar y solo decir she isn't. Acá, eso no es o eso no está, it isn't. Lo mismo, en vez de decir it is not, yo lo puedo acortar y lo dejo como it isn't. Este ya lo volvimos a repetir, you aren't, que tiene relación a ustedes no son, ustedes no están. Para yo decir nosotros no somos o nosotros no estamos, we aren't. En vez de decir we are not, voy a decir we aren't. Para decir ellos no son o ellos no están, voy a decir they aren't. En vez de decir they are not, yo lo corto, they aren't. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo también. Lo voy a escribir acá abajo. Ahora vamos a escribir un ejemplo con la negación. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, yo no estoy cansado. Entonces,
Ay, perdón. Ay, ¿dónde está la comida? Ahí está. I'm not, por ejemplo. Entonces, yo estoy diciendo, yo no estoy, me faltó el verbo. Me faltó escribir el verbo en inglés. I'm not tired. Tired significa cansado, cansada. Por ejemplo, I'm not tired. Puedo decir, you aren't. Tú no estás, por ejemplo, upset, molesto. Upset significa molesto. Entonces yo puedo decir, tú o usted no estás molesto. Puedo decir, he isn't. Él no está in the job. Él no está en el trabajo, por ejemplo. Él no está en el trabajo. Luego puedo tener, she isn't isn't a nurse, por ejemplo. Ella no es una enfermera, por ejemplo. Vamos a ocupar con los otros pronombres. Me queda el pronombre it, por ejemplo. It isn't wooden, por ejemplo. Eso quiere decir, eso no es de madera. Un ejemplo. It isn't wooden. Wooden significa de madera. Entonces, it isn't, eso no es de madera. Ahora, ¿cuándo sé yo que se está refiriendo a eso no es o eso no está? Todo depende del verbo o del sustantivo que lo acompaña al lado. Ya todo depende de lo que diga al lado, usted va a sacar la conclusión de lo que quiere decir. ¿Ya? Con we. Nosotros no somos, no, nosotros no estamos, por ejemplo, en el parque. We aren't in the park. Entonces ya tengo. Nosotros no estamos en el parque. Perdón, sí, está bien. En el parque. Y por último, un ejemplo con they. They aren't children. Por ejemplo, they aren't children significa ellos no son niños. Children significa niños. Niños se refiere a niños de manera general, ¿ya? Niñas o niños. Ahí hay un ejemplo. I'm not tired. Yo no estoy cansada. You aren't upset. Tú no estás molesto. He isn't in the job. Él no está en el trabajo. She isn't a nurse. Ella no es una enfermera. It isn't wooden. Eso no es de madera. We aren't in the park. Nosotros no estamos en el parque. Y they aren't children. Ellos no son niños. ¿Sí? ¿Vamos bien? Voy a dar también unos segunditos
Ahora vamos a trabajar. Vamos a ver algo que también nosotros vimos un poquito de saludos. Quiero que nos enfoquemos solo en algunos y vamos a intentar crear algo con eso, ¿ya? Ya, greetings son saludos. Tengo hello o hi, significa hola. Tengo goodbye o bye, significa adiós o chao. Good morning, significa buenos días. Good afternoon, buenas tardes. Good evening, buenas noches. Good night, buenas noches también, pero lo ocupamos más cuando nos despedimos. Afternoon se dice desde los 12 del día hasta que el sol baje. Ya cuando se esconde el sol, pasamos a good evening. Para preguntar ¿cómo estás? Yo lo puedo decir como how are you? O how are you doing? Ahí estoy diciendo ¿cómo estás? Para yo decir un gusto en conocerte, puedo decirlo como nice to meet you. O it's a pleasure to meet you. Para poder decir encantado de verte otra vez. Nice to see you again. Nice, un gusto agradable. To see you, verte a ti. Again significa de nuevo, otra vez. Para preguntar, ¿tú lo conoces? Do you know him? Si quiere decir tú la conoces, yo voy a decir como do you know her? O ustedes se conocen. Do you know each other? Do you know each other? Ustedes se conocen. Para despedirme, ¿ya? No tan solo puedo para despedirme, puedo decir goodbye o bye, ya que tenemos para saludar, tenemos hello, hi, good morning, good afternoon, good evening. También tenemos otras formas también de despedirnos y no tan solo diciendo goodbye o bye. Tan frío, también lo podemos decir como see you soon, que nos vemos pronto. Take care, cuídate. Have a good day, ten un buen día. Esa es una otra manera de despedirnos. O sea, para despedirnos puedo decir goodbye, bye, see you soon, take care, have a good day. Ya puedo agregarle hasta eso al goodbye, le puedo agregar una de estas cosas de acá o despedirme diciendo unas cosas de acá. ¿Ya? Para cuando yo quiero agradecer pero cuando yo quiero decir de nada, puedo decir como you're welcome o don't mention it. You're welcome o don't mention it. Para yo agradecer, thank you o thanks significa gracias. Thank you o thanks significa gracias, ¿ya? Quiero que nos enfoquemos ahora. Solo en algunos de acá, ¿cierto? Por ejemplo, en este, do you know him o do you know each other? No, este no lo vamos a considerar, ¿ya? Vamos a sacar este de acá. You're welcome y thank you también lo vamos a sacar. Ya no nos vamos a preocupar de eso. Quiero que nos vamos a empezar a enfocar en el saludo, en la despedida y también para ser cordial, como preguntar cómo estás y cuando uno conoce a alguien, decir un gusto en conocerte. ¿Ya? Nos vamos a enfocar en eso. Vamos a crear un pequeño diálogo. ¿Sí? Vamos a crear un pequeño diálogo. Esto lo vamos a ir haciendo juntos, ¿ya? Antes de escribir un diálogo en sí, quiero que le vayamos agregando un poquito de las ocupaciones de nosotros, ¿sí? Para que hagan un diálogo de saludarse, de presentarse y también de decir de una despedida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Dame un segundo. Ya. Entonces, la letra A
significa, a ver, esto le voy a cambiar el color a esto. ¿Por qué? Se me va a hacer más difícil. Este con rojo. Ya. Ahora sí. Y acá. A ver cómo se ve. Se ven bien las letras. Ya. Entonces, letra A es una persona. Letra B es otra persona. Entonces, ¿cómo yo puedo iniciar un diálogo? Parto primero iniciando un diálogo diciendo, saludando, ¿cierto? Cada uno Hello. quiero que... Bien, exacto, hello, puedo decir. Quiero que cada uno de ustedes vaya haciendo esto, ¿de acuerdo? Así que todos, por favor, primero van a poner letra A, que va a ser una persona, ¿ya? Y si quieren, en vez de ponerle letra A, pónganle un nombre también. Ya, también podemos hacer eso. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a poner letra A, Cata, yo soy Cata, y yo voy a estar conversando con mi amiga Cami. Tengo una amiga que se llama Cami. Entonces tengo Cata y Cami. Esto es un diálogo con Cata y Cami. Usted póngale los nombres que ustedes quieran. Ponga su nombre, ¿ya? Y ponga el nombre de otra persona que usted conozca. ¿Sí? Vamos. Vamos haciendo cada uno, vamos su propio diálogo, pero lo vamos a ir haciendo juntos. Esa es la idea. Ya. Cata. Entonces usted ahora escoja un saludo. ¿Ya? No tiene que ser el mismo igual del mío, ¿de acuerdo? No es necesario el mismo. Escoja un saludo. ¿Qué saludo puedo escoger? Puedo decir hello, hi, good morning, good afternoon, good evening. Escoja uno de esos y lo escribe donde está su nombre. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso yo voy a escoger hi. Yo voy a escoger hi. Hola. Yo voy a escoger hi. Usted escoja cualquiera. Hello, hi, good morning, good afternoon, good evening. ¿Ya? Usted escoja su saludo. Good morning. Very good, good morning. Ahí ya tiene un saludo. Vamos ahora. La otra persona con la que usted está conversando. ¿Ya? Yo aquí, en mi caso, Kat. Usted escoja ahora un saludo que le dé esa persona a usted. En este caso, yo voy a escoger que mi amiga me va a decir good afternoon. Entonces, ella me va a decir good afternoon. ¿Ya? Así me va a responder ella. Entonces, insisto. Ya, hey, se va a acabar la clase, que un minuto, sí que por favor, se corta la clase y usted se vuelve a conectar de manera inmediata, ¿ya? Good night. El good night lo ocupamos más para como cuando me Pero es despido, la respuesta, cuando me voy. es la respuesta ¿con quién estoy conversando yo? Claro, pero el good night se ocupa más cuando yo me estoy despidiendo, cuando me voy, cuando estoy en la noche ahí y lo ocupo como Buenas más. noches, sí. Sí, lo ocupo más de despedida. Si quiero de saludo, puedo decir good evening. ¿Ya?